El día 20 de abril de 1945, Berlín, capital del Reich alemán que debía durar 1000 años, fue sometida a un fuerte bombardeo. Este en particular fue más intenso que otros vividos anteriormente. La razón era que los aliados occidentales y la Unión Soviética saludaban al Führer por su cumpleaños número 56, el que marcaría los últimos días de Hitler. Eva Braun, su fiel acompañante, y quien se convertiría en su esposa, le recordó que era su cumpleaños y lo animó a salir de su despacho para saludar a todos sus ministros y colaboradores que habían acudido para felicitarlo por su día. Allí estaban Göring, Ribbentrop, Dönitz, Keitel, Jodl, Himmler, entre otros pesos pesados del partido, la Wehrmacht y la SS. Todos concluyeron que su Führer no parecía cumplir 56, sino 76 años. Los reveses militares, tanto en el frente occidental como el oriental, las interminables horas revisando los mapas de situaciones y el irremediable flujo de la guerra, habían acelerado su envejecer. Amigos, si los videos que subo semana a semana son de su agrado, no olviden suscribirse, dejar un comentario y sobre todo dejar su pulgar arriba. Al señor YouTube le gusta mucho eso y ayuda a que el canal sea recomendado a más personas. Dicho todo esto, continuemos. Bien, aquella misma tarde y aprovechando un momento de calma en los jardines de la destrozada Cancillería, el líder del partido nazi saludó a un grupo de miembros de las juventudes hitlerianas quienes se habían distinguido en la defensa de Berlín. Aquellos chiquillos fueron condecorados con la Cruz de Hierro. Esta sería la última aparición del dictador alemán ante cámaras. Luego de esto mantuvo la última reunión del día con sus allegados. Despachó a Dönitz, Keitel y Jodl rumbo al norte de Alemania. Göring, por su parte, con intención de huir a los Alpes bávaros, preguntó si tenía algún inconveniente en que él partiera hacia el sur. Testigos de aquella reunión comentan que el Führer se quedó atónito, ya que esperaba que su segundo al mando y camarada durante 25 años se quedara a su lado para librar la batalla final. Aquella noche del 20 de abril, el líder alemán no lograría conciliar el sueño hasta las 2 de la mañana del día 21. Sin embargo, sería despertado antes de las 10 a.m., su hora habitual de levantarse. La artillería ya retumbaba sobre Berlín. Incrédulo de que los rusos estuvieran tan cerca, comprobó con el general Burgdorf que efectivamente los rusos se encontraban a apenas 20 kilómetros del centro de la capital. Ese día elaboró el contraataque que debía frenar a las fuerzas del mariscal Zhukov, las cuales estaban adentrándose desde el norte a la capital. El general sobre quien recayó esta labor fue Felix Steiner y su tercer cuerpo Panzer de la SS, formado por apenas 10.000 hombres y un puñado de tanques. Pero para el Führer, esta unidad debía derrotar al primer frente bielorruso, una fuerza soviética 15 veces más poderosa. Hitler pasó todo el día 22 expectante del resultado de la ofensiva de Steiner. Llegada la reunión de la noche, fue informado que la ofensiva no se realizó. El Führer comenzó a gritar a voz en cuello. Acusó a todo el mundo de traición, incluso a la SS. Rojo de ira y con un violento temblor que afectaba a todo el lado izquierdo de su cuerpo, declaró por primera vez que la guerra estaba perdida. Pero que no iría de Berlín, y ya que no podía morir luchando a causa de su estado de salud, se pegaría un tiro llegado el momento. Al día siguiente, el líder alemán se reunió con el comandante del 56 Cuerpo Panzer, el general Helmut Behling, a quien, impresionado por su informe de la situación del frente, decidió revocar la sentencia de muerte que él mismo había ordenado hace unas horas, y lo puso al mando de la defensa de Berlín. Otra de las noticias de aquel día que animaron al Führer fue el informe del mariscal Keitel de que el 12º ejército del general Benck daría media vuelta desde el Elba para dirigirse a socorrer la capital. Benck y su ejército jamás llegarían.
pero sí mantendrían abierto un corredor que permitió el escape de un gran número de civiles. De eso hablaremos ya en otro video. Aquella misma noche, mientras el dictador y Albert Speer conversaban, Martin Bormann, secretario del Führer, informó de un telegrama enviado por Göring en el cual este pedía permiso para asumir su función de lugarteniente en vista del colapso que tuvo Hitler el día anterior. Esto fue tomado como alta traición y se despojó a Göring de todos sus cargos y quedando prisionero de la SS. El 24 de abril, el cerco sobre la capital del Reich finalmente se cerró cuando las tropas soviéticas se llegaron a apoderar del distrito de Zellendorf. Beiglin se reunió de inmediato con Hitler para proponerle su plan de escape. Las últimas tropas en condiciones de combatir se unirían junto con los restos del grupo de ejércitos Vístula. Estos restos de unidades de la Wehrmacht y Waffen-SS, apoyados por una decena de tanques, escoltarían al Führer y sus allegados hacia el oeste. Sin embargo, el líder interrumpió a Beiglin, indicando: «¿Pero qué sentido tiene todo esto? No planeo vagar por los bosques. Me quedaré aquí y caeré dirigiendo a mis tropas». Para estas alturas, los cambios de humor de Hitler eran cosa de cada momento. En algunas ocasiones se mostraba confiado de que Berlín sería la tumba de los soviéticos, animado de que en cualquier momento los aliados se unirían a él para luchar contra el ejército rojo, furioso con sus generales por haberlo traicionado, y finalmente, en momentos de lucidez, deprimido por el irremediable curso de la guerra. Pero dos acontecimientos convencerían al Führer de terminar con todo allí, en su capital. El primero ocurrió el 28 de abril de 1945, cuando estaba reunido con el nuevo mariscal de la Luftwaffe, Ritter von Greim. Llegó un telegrama. Himmler, su leal Heinrich, como él le llamaba, había estado pactando reuniones secretas para negociar una tregua con los aliados. El Führer, según narra la piloto Hannah Reich, testigo de los hechos, pudo soportar la traición de Göring, pero al enterarse de Himmler, enrojeció de cólera, gritó endiabladamente, hasta el punto de perder los papeles, y lloró de manera desconsolada. En su momento de furia, preguntó por el ayudante de Himmler y cuñado de Eva Braun, Hermann Fegelein. Al no encontrarse este en el búnker, ordenó sea buscado y ejecutado. La orden se hizo efectiva aquella misma noche, y Fegelein, después de un interrogatorio de la Gestapo, fue despojado de su cruz de caballero y otras condecoraciones, llevado al jardín de la Cancillería y ahí mismo fusilado. Hitler se convenció de que, al igual que la Wehrmacht en julio de 1944, la SS había estado cometiendo una traición tras otra contra él. El segundo acontecimiento llegaría la mañana del 29 de abril. Las noticias de la captura de Mussolini, su ejecución y posterior vejación de su cuerpo, y el de su amante Clara Petazzi, convencieron al Führer que no debía quedar ningún rastro de él a modo de trofeo para los enemigos del Reich. Para comprobar que las píldoras de cianuro repartidas por su departamento médico eran efectivas, se usó a Blondie, la pastora alemán. Con las tropas soviéticas a menos de 1 kilómetro del búnker, el dictador alemán se dispuso a contraer matrimonio con la mujer que lo había acompañado durante tantos años. Goebbels, quien con Bormann harían de testigos, había llevado al funcionario civil Walter Wagner. Tanto Hitler como Eva Braun estamparon sus firmas y Wagner hizo oficial el matrimonio. El 30 de abril de 1945, el líder máximo del Tercer Reich fue informado que los rusos ya estaban a 500 metros del búnker y que la resistencia solo podría durar como máximo 24 horas. Después de un breve almuerzo, en el cual reinó un silencio lúgubre, el Führer y su esposa se despidieron de sus allegados. Ambos se retiraron a sus aposentos para consumar su final. Un último intento de Magda Goebbels por hacerlo cambiar de opinión fracasó y ésta se retiró llorando. A eso de las 3:30 de la tarde, los ayudantes del Führer discutieron si habían escuchado un tiro o no. Al final se decidieron a entrar y encontraron a ambos personajes ya sin vida.
Las versiones sobre lo que pasó después coinciden en que ambos cuerpos fueron llevados al jardín de la Cancillería, depositados en el hoyo que había provocado una explosión de artillería, rociados con gasolina e incinerados. Solo quedó un pequeño trozo de mandíbula que posteriormente el dentista personal de Hitler confirmó a los rusos que había pertenecido a él. Años después, el gobierno soviético terminó de incinerar sus últimos restos y fueron arrojados al río Oder. Tal fue el secretismo con el que el régimen soviético guardó estas noticias que ni siquiera el mariscal Zhukov tuvo conocimiento de esto hasta casi 20 años después. Así fueron los últimos días de Adolfo Hitler, nos guste o no, uno de los personajes políticos más influyentes de la historia moderna. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. Quiero aclarar que este video es netamente historia. No estamos haciendo apología a alguna ideología o comentando desde un punto de vista político acerca de este personaje. En fin, no olviden dejar su pulgar arriba, comentar, suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.